Ella es Kenia Cuevas, una activista trans, quien narra que su vida no ha sido fácil. Orillada por la orfandad y la violencia de sus hermanos mayores, escapó de su casa. Una vez que se vio sola y desamparada, le pidió ayuda a una persona trans. Digo, oye, pues ayúdame a ser como tú, ¿no? Y me dice, pues ponte a trabajar, hija, ¿no? Y le digo, ¿y cómo? Sí, háblale a los carros, se van a acercar, te subes y les cobras 400 pesos, van a tener relaciones contigo. Y me quedé en shock. Se para un carro y pues efectivamente me dice, ¿cuánto? Le digo, tanto, y en ese momento me dice, pues súbete. Comenzó a consumir drogas y un día en un operativo la detuvieron por venta de estupefacientes, aunque en realidad ella era solo consumidora, no vendedora. Ese error le costó poco más de 10 años en la cárcel, pero hubo un hecho que cimbró y cambió su vida. Frente a ella, mataron a su amiga Paola Buenrostro. Traía los pantalones abajo, se veía muy alcoholizado, muy drogado. Decidí no atenderlo porque nomás era aguantarlo. Por 200 pesos no estaba dispuesta esa noche. Entonces se acerca con Paola y en ese momento sí, Paola se sube al vehículo y justo cuando avanzan 3 metros, grita Paola mi nombre como con una exclamación de auxilio. Y grita, Kenia, Kenia. Entonces yo corro al vehículo y justo cuando llego al carro, al vehículo, escucho 3 impactos de bala. Kenia asegura que a 3 años de los hechos está en espera de que se ejecute nuevamente la reaprehensión del asesino de su amiga. Comenta que en toda esta travesía y lucha ha sido objeto de amenazas y ataques físicos. Sin embargo, continuará en la lucha hasta que las autoridades garanticen las medidas de protección para su persona y se haga justicia para Paola. En las imágenes Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.